Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Celebramos hoy, 15 de mayo, en muchas parroquias y filiales de nuestro país, la fiesta en honor a San Isidro Labrador. Un santo muy querido, muy cercano a todos nosotros, por su sencillez, por su vida de esposo y padre ejemplar, y por su oficio de humilde agricultor. San Isidro alcanzó la santidad labrando la tierra, como muchos de ustedes la han labrado. La Iglesia nos pone como ejemplo a San Isidro, como modelo de una vida vivida en el seguimiento de Jesús y de su Evangelio. A veces, cuando hablamos o pensamos en los santos, casi inmediatamente nos imaginamos a unas personas muy especiales, con carismas y dones extraordinarios, muy superiores, elevados, lejanos y muy diferentes a nosotros. Pero nos olvidamos de que todos los santos y santas han sido personas muy comunes y ordinarias que han sabido hacer vida el Evangelio. La voluntad de Dios es que todos seamos santos. Todos estamos llamados a la santidad. Nadie está llamado a la mediocridad de vida. No existe, hermanos, un cristianismo de segunda o de tercera clase. San Isidro alcanzó la santidad, y su camino de santidad puede ser también el nuestro: oración, trabajo y amor al prójimo. El Papa Gregorio XV, en la bula de la canonización de San Isidro, estipuló que este sencillo labriego nunca salió al trabajo sin antes oír muy de madrugada la Santa Misa y de orar. Cada mañana San Isidro se encomendaba a Dios y a nuestra Santísima Madre, y en su recorrido al trabajo iba cantando y alabando a Dios. Es el alma sencilla de Isidro lo que hace que Dios se incline y realice prodigios patentes en su vida, como aquella ocasión en que mientras Isidro oraba en el templo, los bueyes labraban la tierra guiados por unos ángeles que bajaron del cielo. A Dios le impresiona mucho las almas humildes y sencillas.
esas almas que, teniendo o no teniendo, le rinden siempre honor y gloria a Dios a cada instante y viven en constante oración, en un permanente hablar con Dios. La generosidad, la bondad de San Isidro para con los pobres y necesitados fue lo que le hizo almacenar grandes tesoros en el cielo. Dicen los historiadores que siempre compartía lo que tenía con los más necesitados. San Isidro sí que comprendió muy bien lo que nos ha dicho Jesús en el Evangelio. Fíjense ustedes, para ser santos no nos basta con orar, predicar, hacer milagros, y ni siquiera con expulsar demonios, ni con decir, Señor, Señor. No es suficiente. Hay algo más. Para ser santos tenemos que poner en práctica lo aprendido. Es necesario amar a Dios y al prójimo, y no solo de palabras, sino con hechos concretos, siendo humildes, leales y justos ante Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús nos hace una advertencia muy seria. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué fuerte, pero es una máxima del Señor Jesús que no podemos dejar pasar por alto. Orar, celebrar los sacramentos, leer la palabra, predicar, ser miembro de un grupo, movimiento, apostolado, de un ministerio, hacer muchos cursos y retiros, puede ser insuficiente si nos falta lo principal, que es el amor. ¿Se imaginan ustedes qué triste escuchar al final a Jesús diciendo que no nos conoce? Ese día yo les diré en su cara, nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. Señor, pero si yo soy aquel predicador de aquella comunidad, no te conozco. Señor, yo soy aquel que oraba y hacía oraciones y nunca faltaba a misa y cumplía religiosamente con todos. No te conozco. Pero Señor, ¿cómo que no me conoces? ¿Cómo que no te acuerdas? Hasta demonios expulsaba yo en tu nombre. No te conozco. Qué triste, hermanos y hermanas, que el Señor nos vaya a desconocer el último día. Y como ninguno de nosotros quiere escuchar jamás esta sentencia, pongamos atención a lo que dice a continuación Jesús. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. San Isidro y todos los santos y santas de todos los tiempos han aprendido a construir y fundamentar sus vidas en Jesús, la roca eterna, roca de salvación. Así alcanzaron la santidad. Tenemos que orar, celebrar los sacramentos, leer la palabra, predicar, ser miembro de un ministerio, hacer muchos cursos y preparar muchos retiros, sí, claro, pero firmemente fundamentados en Cristo Jesús, cimentados en su amor. Jesús no va a reconocerte por los muchos méritos que hagas, sino por el amor a Dios y al prójimo, con que selles tu entrega y tu servicio. No nos basta con escuchar. Tenemos que poner todo lo escuchado en práctica. Tenemos que hacer realidad, hacer vida el Evangelio. Ni siquiera nos basta con confesar con la boca a Jesús como Señor,
porque si no hacemos la voluntad del Padre, de nada nos vale lo mucho que hagamos. Y la voluntad del Padre es que todos nos amemos como Él nos ha amado en su Hijo Jesús, y que llevemos las buenas noticias del Evangelio a todo lugar. Revisemos, hermanos, esto es serio. No podemos sentirnos seguros sin hacer un profundo examen de conciencia cada noche. ¿Mi vida cristiana está fundamentada verdaderamente en Cristo y su Evangelio? ¿O estoy construyendo mi vida de fe sobre las arenas movedizas de mi ego, de mi orgullo, de mi vanagloria? Todo lo que hago lleva el sello imborrable del amor verdadero, ese amor que nos ha mostrado Jesús. ¿Pongo en práctica en mi vida personal, familiar y comunitaria el Evangelio? ¿Me reconocerá Jesús cuando me encuentre con Él? Jesús nos reconocerá como discípulos suyos si hemos amado a Dios y al prójimo como Él nos amó. No será de otra manera. Todos tenemos que desempeñar bien nuestro papel de cristianos. No hay extras en la iglesia de Jesús. No hay cristianos de segunda o de tercera clase. Todos estamos llamados a edificar nuestra propia vida y la de la comunidad sobre el cimiento que es Cristo Jesús, vivo y resucitado. Dios quiere cristianos auténticos, con una fe sólida, edificados por el gran arquitecto, el Espíritu Santo, y sobre la roca de salvación que es el Señor Jesús. Cristianos verdaderos, como San Isidro y su esposa, Santa María de la Cabeza, y como todos los santos y santas, que a lo largo y ancho de la historia de la Iglesia han construido sus vidas sabiamente en Jesús. Ojalá ese día, al acercarnos al trono, Jesús venga a nosotros diciéndonos: te conozco, claro que te conozco. Yo tuve hambre y me diste de comer. Yo tuve sed y me diste de beber. Yo estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Yo te conozco. Amaste a mi Padre y buscaste siempre cumplir su voluntad. Amaste a tus hermanos. Entra, bendito de mi Padre. Dejemos que el Espíritu Santo nos transforme. Lo importante no es lo que hacemos, sino lo que dejamos que Dios haga en nosotros. Que Jesús con su dulce corazón nos envuelva en su amor y nos haga dignos discípulos suyos. No hay excusas, hermanos y hermanas. Todos podemos ser santos. Y si nunca lo habías pensado, piénsalo y comienza desde hoy a construir tu santidad en la roca eterna que se llama Jesús. Porque no puedes decir eso de, no, eso de ser santo no va conmigo, porque te equivocaste de iglesia. Que Dios, por la intercesión de San Isidro Labrador, bendiga a todos los hombres y mujeres que trabajan la tierra y que con humildad y mucha entrega y sacrificio nos prodigan el sustento diario. Dios bendiga a todos los campos, a los agricultores y a sus familiares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Isidro Labrador, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.